Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias a través de webinars, empleabilidad, emprendimiento y marca personal que hemos organizado entre la Red Sur y Sidesco con el objetivo de generar valor entre nuestros egresados, respondiendo a algunas necesidades que hemos identificado. Me presento, soy Carolina Machado, jefe de la Oficina de Relación con Egresados de la Universidad ICESI, ubicada en la ciudad de Cali, desde donde estamos transmitiendo en este momento. Agradezco a la Universidad Cooperativa por facilitarnos la plataforma para conectarnos y el apoyo tecnológico. También agradezco a todos mis compañeros de la Red Sur por el trabajo en equipo para que este evento pueda realizarse. Antes de dar inicio, es importante tener en cuenta que ustedes podrán participar en 2 webinars más, que serán el 29 de octubre sobre emprendimiento y marca personal y el 26 de noviembre sobre hoja de vida. Así que los invitamos a todos a que estén muy pendientes y que puedan participar nuevamente. Invito a mi compañero Camilo Liscano, secretario ejecutivo de Sidesco, quien se va a dirigir a ustedes. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Le doy una cordial bienvenida y un saludo muy especial a todos los egresados de las universidades que nos acompañan hoy, a las universidades que están asociadas dentro de Sidesco y dentro de la Red Sur. Como dijo Carolina, mi nombre es Camilo Lescano Yepes, yo soy el secretario ejecutivo de Sidesco y me gustaría, primero que todo, agradecerle a Mónica por acompañarnos el día de hoy, por ser nuestra ponente. Un taller que seguramente, un webinar que seguramente les va a dar muchas herramientas para lo que se viene hacia el futuro. También contarles un poco más sobre Sidesco. Sidesco es una corporación de universidades, de asociación de universidades que está funcionando continuamente desde hace 32 años en todo el suroccidente colombiano, haciendo proyectos para beneficio común de nuestras universidades. Llevamos 18 años haciendo proyectos no solo para docentes, directivos, sino que también para egresados como ustedes que nos acompañan el día de hoy, estudiantes y todas nuestras comunidades universitarias. Recuerden que no solo pueden acceder a programas como este totalmente gratuitos a través de la Red Sur y de Sidesco, sino que también hay otros programas como el programa de Premios Sidesco a la Innovación Universitaria y los webinars Sidesco que también están dispuestos para todas nuestras comunidades universitarias, no solo de Sidesco, sino de las otras universidades que nos acompañan. Muchísimas gracias. Camilo, muchas gracias. Ahora invito a mi compañera y colega Olga Lucía Ocampo, coordinadora de la Red Sur y directora del Departamento de Egresados Unicatólica, quien se va a dirigir a ustedes. Olga, bienvenida. Muchísimas gracias por esta introducción. Como lo dice nuestra compañera Carolina Machado de la Universidad ICESI, somos una red del suroccidente colombiano que nos hemos caracterizado por ese trabajo mancomunado. Y esta tarde, sobre todo, yo quiero hacer énfasis en todos los compañeros que hacen parte de esta red, nuestros colegas, y que han hecho de este espacio un espacio enriquecedor. Nos hemos unido a las oficinas de egresados del suroccidente colombiano para promover ese trabajo colaborativo a todos nuestros egresados de la región. Es muy importante saber que, aunque cada institución tiene su ADN, nosotros procuramos seguir integrando aquellas competencias laborales y profesionales que los egresados de hoy en día requieren y necesitan. Es por ello que nosotros hemos diseñado estos webinars para todos nuestros egresados que se puedan conectar el día de hoy y en las próximas fechas, como lo comentaron al inicio. Esperamos tenerlos de vuelta en esta Red Sur Sidesco y que hagan parte de todos los proyectos que hacen crecer nuestra región y que hacen creer en la educación, porque yo siento y pienso que esta es una forma de salir adelante con toda nuestra nación, nuestra patria, egresados siempre en pro de una mejor Colombia. Espero que disfruten esta tarde y bienvenidos hoy siempre. Gracias. Olga, muchas gracias. Ahora quiero invitar a la conferencista de hoy, Mónica Lastra Sierra, quien dictará el webinar Cómo ser visible entre cientos de candidatos gracias a LinkedIn y otras herramientas. Así que le damos la bienvenida. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Todo este público, un público muy interesante, te espera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todas las personas que se están conectando.
Como ya lo mencionaron antes, mi nombre es Mónica Lastra y yo creé un programa que se llama Estás Contratado, que hace parte de una empresa que se llama Transforma tu Carrera. Yo esto lo creé porque me di cuenta que habían demasiados mitos a nivel de todo lo que es empleo, ¿no? De cómo encontrar un trabajo, etcétera. Todavía no hay, seguramente en algún momento han escuchado de, bueno, prepara tu hoja de vida y mándala que algo cae. Y bueno, y con fe y tal, no sé qué. Y no es tan así. O sea, obviamente sí hay que hacer esos grandes esfuerzos, pero hay que hacerlo de un modo más estratégico. Entonces, hoy les vengo a contar cómo nosotros hemos logrado que nuestros candidatos, sin importar en qué parte del mundo estén, porque hemos atendido candidatos de más de 15 países, sean visibles, ¿vale? Entonces, esto que les voy a contar ha funcionado para gente que está en Alemania, gente que está en Suiza, hemos tenido candidatos de Nueva Zelanda y obviamente Colombia en Latinoamérica. Entonces, en realidad es una estrategia. Por eso, además de las indicaciones que les dio Olga, yo los invito a tomar papel y lápiz, a dejar el celular al lado, a estar súper atentos, pero sobre todo muy abiertos a que las cosas se pueden lograr y se pueden conseguir resultados diferentes cuando hacemos las cosas de manera distinta. Yo las preguntas las voy a contestar al final, así que, bueno, siempre, o sea, si tienen alguna pregunta de algo que digo, pues lo van dejando por ahí y al final los tratamos de contestar todos, ¿ok? Entonces, seguramente la gran mayoría, porque siempre me pasa en los webinars y en algún momento yo también lo hice, utilizan LinkedIn como una plataforma de empleo más, ¿verdad? Tienes un perfil creado, pero básicamente pues te fijas en cuáles son las ofertas de empleo que aparecen y poco más. Hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a potenciar lo que es LinkedIn y otras herramientas. No me demoro más en la presentación, ya más o menos les contaron de mí, pero sí me parece importante decirles que yo he estado en búsqueda activa de empleo y me gusta decir que no fue búsqueda activa, sino hiperactiva, porque ha pasado en varios momentos de mi vida, 4 veces en particular estuve en búsqueda activa, ya sea porque pues la empresa literalmente decidió pues ya sea hacer despidos masivos o reducir mi equipo o lo que fuese, o porque estaba presentando una situación en que pues no iba a evolucionar en mi carrera profesional, por así decirlo, todos hemos tenido situaciones con jefes o con algún compañero o algo que no fluye y que nos hace decir, tengo que irme de aquí. Bueno, a mí también me ha pasado y me gusta contarlo porque a veces idealizamos las carreras de las personas, ¿no? A veces decimos como, ¿por qué a mí? ¿Por qué por qué a la otra persona le sale bien todo, etcétera? Y no es así. Todos, absolutamente todos hemos tenido en algún momento de nuestra carrera profesional un momento complejo, como puede ser buscar un trabajo, porque eso requiere mucha fortaleza mental, buscar un trabajo teniendo un trabajo, que eso es como el doble porque estás trabajando todo el día y al final del día vas a buscar algo, y este momento de pandemia que pues nos ha tocado a todos y que los que tenemos hijos, pues entonces trabajar a la vez, todos hemos tenido situaciones complejas. Entonces, mi mensaje es que sí se puede hacer las cosas y sí se puede conseguir resultados distintos. Yo en 2 ocasiones he tenido de esas 4 situaciones complejas como buscar trabajo siendo inmigrante, sin documentos, sin nada de networking, o volver a mi país como lo hice. Yo estuve alrededor de más de 12 años trabajando fuera y cuando quise volver a mi país, era como una inmigrante en mi propio país, o sea, no tenía ningún contacto y aquí todos sabemos, entiendo que la mayoría están en Colombia, pues el término de la palanca, no, si no tienes palanca, si no tienes un conocido, es súper difícil, etcétera. Y no, sí se puede conseguir, no ha sido solamente para mí, sino también para muchos de nuestros clientes. Así que esto me llevó a crear lo que yo espero que hoy les venga a ayudar a todos. Así que de nuevo los quiero felicitar porque si están aquí, es porque quieren dar un avance en su carrera profesional. Lo que vamos a hacer en la siguiente hora es olvidarnos un poco de esa cantidad de información que a veces es como, a veces no es tan positiva. Está bien estar informados, qué es lo que pasa, etcétera, pero ahora yo siempre lo digo, y es que yo quiero saber a cuántos de ustedes les han dicho en algún momento encontrar trabajo es fácil. Tranquilo que apenas salgas de la universidad vas a conseguir algo.
Nunca, o sea, yo nunca se lo he escuchado a alguien, jamás. Y en países que, por ejemplo, tienen pues más empleo, un porcentaje de desempleo muchísimo menor que en Colombia. No te lo dicen porque siempre el buscar empleo o el avanzar en tu carrera profesional está relacionado con algo complejo. Pero entonces, esta hora o 45 minutos, o si nos vamos un poquito más, perdónenme porque a veces me emociono mucho y cuento de más y eso es que se nos alargue. Pero lo que quiero es que hablemos de oportunidades. Vamos a sacudirnos de toda noticia que nos aleje de nuestra meta, porque hoy les voy a contar varios casos reales de personas que, como ustedes, asistieron a webinars gratuitos, incluso al inicio de la pandemia, que era un momento mucho más complejo a nivel económico porque todo se paralizó, ¿no? Todo fue un frenazo y esas personas, al aplicar ciertos pasos en su carrera, que es lo que les quiero invitar hoy a hacer hoy, consiguieron empleo en plena pandemia, en inicio de la pandemia, en mitad de la cuarentena, hace unas semanas. Ayer recibí un mensaje de una persona que después de 3 años de tratar de conseguir una beca, lo consiguió porque todo es cuestión de estrategia. Vamos a darlo todo para que nuestra carrera despegue y vamos a imaginarnos celebrando ese logro por el que me he preparado y por el que estás aquí dedicando este tiempo. Entonces, vamos a concentrarnos totalmente y vamos a hablar de lo obvio, lo estratégico. También vamos a hablar sobre cómo ganar visibilidad en LinkedIn, cómo encontrar ofertas más allá de las plataformas tradicionales de empleo y del valor del networking. Muchas personas me dicen, ¿cómo hago networking? Bueno, vamos a darte ciertos tips que funcionan muy bien. Entonces, de lo obvio a lo estratégico, ¿por qué? Me gusta hacer como esta introducción, porque se nos olvida que nosotros tenemos varios medios donde nos promocionamos constantemente. ¿Qué quiero decir esto? Lo que les voy a decir de pronto a algunas personas les va a chocar, pero lo digo con la mejor intención. Nosotros somos un producto. Nuestra carrera profesional, por así decirlo, nuestro perfil es un producto que se vende en el mercado laboral a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Esa empresa, ese jefe al que yo quiero que me compre los servicios, ¿verdad? Una oferta de empleo es un cliente diciéndote, necesito esto, necesito un jefe de contabilidad que me arregle las finanzas de mi compañía, o necesito un líder comercial que me ayude a vender más y a crecer. Eso es, piénsalo como tus clientes y tú eres un producto y es así porque un contrato es una transacción. Entonces tenemos que imaginarnos cómo destacar entre miles de candidatos, es decir, entre miles de productos, ¿vale? Entonces, para eso tenemos una herramienta que es el CV, la hoja de vida, que es obvio. Nuestro perfil en los portales de empleo. ¿Y por qué lo distingo? Porque no saben la cantidad de casos de personas que me encuentro que tienen un CV increíble y un perfil en un portal de empleo que no dice nada, solamente dice los nombres de las posiciones. Mucha gente comete ese error en LinkedIn o ni siquiera tienen, por ejemplo, una red estratégica como LinkedIn o solamente tienen su perfil, lo tengo creado en CompuTrabajo. ¿Por qué? Porque me dijeron que ahí salían muchas ofertas. Y tú estás encontrando trabajo en CompuTrabajo o dónde está tu nicho, por así decirlo. Por ejemplo, si eres una persona que quiere trabajar en el mundo del emprendimiento, CompuTrabajo no va a ser tu mejor portal. Va a ser otra serie de portales como Glassdoor, como AngelList, etcétera, que les voy a hablar también en esta hora, donde realmente tu perfil puede destacar. Entonces tenemos que ser estratégicos incluso en los portales donde nos damos de alta. Obviamente, y lo pongo en enorme, nuestro perfil de LinkedIn. ¿Por qué lo hago así? Porque LinkedIn es la red número 1 a nivel mundial. No hay una red como LinkedIn, no existe otra donde tú puedas crear una audiencia a tu medida, donde tú puedas crearte un perfil en X idiomas, es decir, en español, en inglés, si hablas otro idioma, lo puedes hacer. No existe otra red donde haya tantas personas a nivel directivo, es decir, más del 80% de los directivos a nivel de los principales países, y esto es una encuesta que hizo LinkedIn, están en LinkedIn. Entonces, están en esta red. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber cómo se llama, por ejemplo, quién es el director de Bancolombia, por ejemplo, con una serie de clics yo puedo llegar a esa persona. Ninguna otra red te da eso. Entonces, si no estás ahí, estás perdiendo una oportunidad muy grande. Además, porque este dato me parece súper importante, más del 87% de los reclutadores, cuando van a buscar un perfil,
es decir, el famoso mercado oculto del empleo, esas ofertas que nadie publica, van directamente a LinkedIn. Es su herramienta. ¿Por qué? Porque es una herramienta que de forma gratuita les da datos sobre candidatos. Entonces, si no estás ahí, es una oportunidad que estás perdiendo. Seguramente desde hoy vas a estar, pero vamos a ver cómo vamos a estar porque también hay que estar de una manera estratégica. Entonces, lo que les decía era, hablamos del CV, hablamos de nuestro perfil en portales de empleo, hablamos de LinkedIn y hablamos finalmente de todo lo que complementa. Y es, no vale solamente, hay personas que dicen, ok, yo tengo creado un perfil de LinkedIn y ya está. Tú decir que por tener creado un perfil de LinkedIn ya de manera mágica van a llegar cientos de oportunidades es pretender como cuando una empresa dice, ya creamos una página web y nuestros clientes van a venir directamente. No, tenemos que interactuar, tenemos que hacer como ese trabajo, por así decirlo, de venta de nuestros perfiles. Tenemos que hacer el famoso llamado networking, que es una palabra que a mí particularmente me choca un poco porque ya se ha familiarizado como con un tema muy transaccional. En realidad el networking es conectar realmente con las otras personas. Todo lo que es la opción de contenido, que es una opción también única que nos da LinkedIn, y obviamente otras redes. ¿Por qué? Porque hay otras redes donde también podemos tener visibilidad de ofertas y es lo que te voy a mostrar durante este webinar, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿cómo ganar visibilidad en LinkedIn? Lo primero, para que lo tengas en cuenta, el perfil siempre tiene que estar 100% completado. Y eso no solo aplica a LinkedIn, lo que te cuento, sino a otras redes, como por ejemplo el empleo, CompuTrabajo, Glassdoor, Indeed, etc. Si te piden un dato en esa red, llámese LinkedIn o llámese otra, es porque lo necesitan. Es decir, la moneda de cambio, por así decirlo, de estas plataformas son nuestros datos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen, ¿por qué LinkedIn, las personas que tienen LinkedIn, por ejemplo, si lo han visto, les dicen, ok, cuando tú creas tu perfil te dicen, te faltan tantos pasos para llegar a ser All Star, que es como estelar, un perfil estelar en español. O por ejemplo, en el empleo te dicen, ok, te falta completar este dato y este dato. ¿Por qué para ellos es importante? Porque entre más datos tengan tuyos, mejor información puede viajar hacia las empresas, que son las que les pagan a ellos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que tú, por ejemplo, dejas de completar tu ubicación o tu edad para las plataformas que lo hacen. LinkedIn, por ejemplo, no te lo pide. Es una red como muy transparente en eso porque se entiende que la edad en algunas empresas puede llegar a ser discriminatorio, lo cual es totalmente injusto. Pero entonces por eso hay otras redes que sí tienen este dato en cuenta. Tienes que informarlo, ¿ok? Porque si no, tu perfil se va a ver, por así decirlo, afectado, rankeado de una manera muchísimo menor, con lo cual no vas a estar tan beneficiado en ese pool, por así decirlo, de candidatos. ¿Por qué? Porque no le estás dando suficiente información al algoritmo. También dejar a medias las cosas afecta tu imagen. Es decir, si tú estás en búsqueda activa, ya sea porque estás sin empleo o porque quieres un cambio en tu carrera y no tienes, por ejemplo, una foto, si te la están pidiendo, solo para que tengan un dato, los perfiles que tienen en LinkedIn foto tienen un 20% más de probabilidad de ser visitado que en comparación con otros que no tienen foto. ¿Por qué? Porque las personas quieren conectar con personas y somos muy visuales. Entonces, a lo que voy es que dejar a medias las cosas afecta tu imagen como candidato. ¿Por qué? Porque básicamente el reclutador siempre lo va a ver así, como si en tu CV, por ejemplo, tienes errores ortográficos o te falta información. Si este es el momento en que más te tienes que vender y tienes que convencer y no estás cuidando, por así decirlo, ese modo de publicitarte que es tu perfil, entonces tú eres una persona que no está comprometida con ese cambio o que finalmente no le interesa, o peor aún, que eres una persona descuidada en esos detalles y por lo tanto eso también sería como un reflejo de tu trabajo. También ojo a estos datos. Siempre que te pidan el sector, tienes que tener en cuenta cuál es tu objetivo. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo en el sector del petróleo, pero resulta de oil and gas y resulta que me quiero mover al sector de consumo masivo, si yo utilizo el sector del petróleo, muy difícilmente voy a salir en esas búsquedas de que hace el reclutador en consumo masivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo utiliza un reclutador, por ejemplo, una red como LinkedIn? Un reclutador dice, ok, yo necesito, imagínate, un ejecutivo de ventas con experiencia, si lo necesita, en consumo masivo
y, no sé, que tenga tales estudios. Y utiliza esos filtros. Entonces, muy probablemente nunca vas a salir en esa búsqueda si utilizas, por así decirlo, el otro sector en el que es el que te interesa, que es el que estás actualmente trabajando, ¿ok? O en el que tienes una experiencia consolidada. Ojo, solamente si quieres un cambio de sector. También el tema de la ubicación. La ubicación es supremamente importante. ¿Por qué? Y eso les quiero contar algo, una experiencia personal. Yo, por ejemplo, les contaba que viví mucho tiempo fuera de Colombia y cuando quise volver, una de las cosas que me daba cuenta era que era muy difícil que entablara, o sea, que tuvieran en cuenta mi perfil. Yo estaba viviendo en ese momento en España y quería volver aquí. ¿Y por qué? Solamente por mi ubicación. ¿Por qué? Porque en el momento en que un reclutador está buscando, pongámosle el sentido común. Un reclutador, por ejemplo, está buscando un informático y dice, yo necesito un IT que tenga experiencia, imagínate, en cloud y que esté en Bogotá. Va a utilizar Bogotá. No se va a ir a buscarlo, por ejemplo, a Madrid, en España, o no se va a ir a buscarlo a Barranquilla. No, va a buscarlo en Bogotá. Si no lo encuentra en Bogotá, pues ya va abriendo, por así decirlo, los anillos a otras ciudades o incluso a otros países. Pero los reclutadores quieren hacer las cosas fáciles, o sea, es decir, necesitan, si tengo una vacante, necesito cubrirla ya. No me voy a ir con una persona que de pronto para, pues, hacer todo el traslado, por así decirlo, a esa ciudad o a ese país pueda demorarse un tiempo, etcétera. No. Entonces, si tú estás interesado en un cambio de ubicación, te recomiendo también tu ubicación objetivo, ¿ok? Y que obviamente eso es muy, muy importante y en eso hago mucha énfasis. Tenemos que tener disponibilidad, ¿ok? Es decir, si yo en realidad quiero, no marees al reclutador, no lo vuelvas loco con tus datos, porque si lo que realmente quieres es irte, pues haz todo tu perfilamiento, por así decirlo, en tu perfil profesional en función de tu objetivo y ten la disponibilidad para decir, sí, yo en 3 semanas podría estar ocupando el puesto, ¿ok? Y muy importante, la aspiración salarial en las páginas que apliquen. ¿Por qué? No en todas las páginas te piden la aspiración salarial. La aspiración salarial también es un filtro, es decir, es un filtro sobre tu perfil. Lo que tú puedes hacer es, si no tienes muy claro, eso es un tip que les doy, no tienes muy claro cuáles son las escalas salariales que se manejan para tu posición o tu sector, hay unas guías gratuitas que las publican los mismos reclutadores como Michael Page y Hayes, publican unas guías salariales anuales con base a las posiciones que manejan ellos anualmente, ¿ok? Entonces, básicamente dicen, ok, para por ejemplo, un analista contable en el sector de consumo masivo, para una empresa pequeña, incluso te ponen los tamaños de las empresas, más o menos están pagando X millones. Y para una empresa grande, X millones, o una empresa mediana, X millones. Entonces, eso te puede dar un rango más acertado, por así decirlo, sobre la realidad actual. Eso es lo primero. Lo segundo, si no estás muy seguro de la aspiración salarial o si realmente estás, por así decirlo, dispuesto a negociar, utiliza la opción de negociable. O sea, es decir, generalmente hay algunos portales que te dicen no indiques, o sea, que no indicas una cifra, sino como optativo, ¿ok? Te lo recomiendo en caso tal de que pues no tengas muy claro la aspiración salarial o que estés dispuesto a grandes negociaciones. En LinkedIn, muchísimo más ojo a estos datos. Los datos de contacto. Muchas personas tienen esos datos de contacto privados o incluso ni siquiera los tienen. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no tienes los datos de contacto, lo más, por así decirlo, disponible y fácil de encontrar, por ejemplo, en tu acerca de, lo puedes mencionar, estás complicándole, entre comillas, la vida un poco al reclutador. Es decir, nunca hay un perfil tan único que el reclutador quiera y necesite hablar contigo. Eso no suele ocurrir. Siempre los reclutadores tienen un pool de candidatos. El candidato no contestó, o ya sea al correo o al teléfono, ok, sigo con el otro, no hay otra opción, ok, porque los procesos van muy rápido. Es decir, generalmente los reclutadores, y ahora más que nunca, ténganlo en cuenta que durante la pandemia los reclutadores trabajan por éxito, ok. ¿Qué quiere decir trabajar a éxito? Es que yo te presento y compito con otros reclutadores y si tú tomas ese candidato que yo estoy postulando, ahí es cuando yo como reclutador voy a cobrar. ¿Por qué les cuento esto? Porque ellos necesitan encontrar fácilmente y rápidamente
a los candidatos. Por eso nuestro papel y nuestro compromiso como candidatos es ser lo más visibles posible. Entonces los datos de contacto son muy importantes. Obviamente un teléfono que esté habilitado y un correo que revises. Y también mucho ojo a las bandejas de no deseados. Muy importante el nombre de posición, y eso vamos a hacer un ejercicio en vivo para mostrarles por qué el nombre de la posición es tan clave. Las habilidades técnicas, todo lo que son las hard skills. ¿Qué quiere decir habilidades técnicas? Es todo lo relativo a formación y la experiencia a nivel técnico. Es decir, por ejemplo, si tú eres una persona de ventas, entonces tus habilidades en ventas, en servicio al cliente, en negociación, todo esa, por así decirlo, esas habilidades que tú aprendiste, ya sea durante tu formación o durante tu experiencia. Por eso hay muchas personas que cometen varios errores en el sentido de abrirlas de manera muy genéricas, ya sea en su perfil de LinkedIn o incluso en su CV. Entonces, decir, por ejemplo, liderazgo. Tú di liderazgo de equipos, porque generalmente es la que usan las empresas como tal. Las habilidades técnicas, para que se queden como con una idea, son las que te hacen que te llamen a las entrevistas. Y las habilidades blandas, es decir, esa capacidad interpersonal de tener conexión con las otras personas, empatía, tu capacidad de comunicación, todo eso que es relativo a lo social, es lo que hace que te contraten. ¿Por qué? Porque nada hace una persona que tenga una habilidad técnica muy alta, pero no sepa socializar o no sepa trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Si tú eres abogado, no digas que eres abogado en derecho, o sea, abogado en derecho laboral. ¿En qué sentido? ¿Por qué pongo el ejemplo de derecho laboral? Porque derecho laboral ya te ubica, por así decirlo, en un área, en una especificación que hace más fácil que tu perfil sea visible ante reclutadores. Y también cómo armamos nuestra red. Vamos a ir paso a paso de cómo hacemos eso, ¿ok? Entonces, en LinkedIn, para que tengan una idea, hay 4 secciones absolutamente claves. No quiere decir que nos vamos a olvidar de otras secciones como pueden ser la educación o las referencias, etcétera. No, porque para tener un perfil completo, un perfil estelar, tengo que tener todas esas secciones completas. Pero estas son absolutamente claves, adivinen para qué, para el algoritmo. Son las que más, por así decirlo, si yo los tengo optimizadas esta información en mi algoritmo de LinkedIn, o sea, en mi perfil de LinkedIn, el algoritmo me va a beneficiar. ¿Y quién es el algoritmo? Básicamente, esa cantidad de máquinas que funcionan detrás cuando un reclutador dice, ok, estoy buscando, por ejemplo, un asistente comercial y pone una serie de datos, se los informa al algoritmo y el algoritmo le trae ciertos candidatos, ¿ok? Entonces, la idea es que yo esté como candidato en ese pool. Entonces, ¿cuáles son las secciones que vamos a optimizar? Primero, el titular. Luego, la acerca de la experiencia y las aptitudes y validaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? El titular. Lo que es el nombre de la posición, yo te recomiendo que sigas esta fórmula. Nombre de posición, palabras claves, separado por barras. Vamos a ver cómo lo puedes hacer. ¿Por qué lo hacemos así? Si tú pones, por ejemplo, ingeniero industrial de ICESI, eso hay muchísimos más ingenieros industriales, no solamente el de promoción, sino promoción anteriores, promociones que vienen, etcétera. No estás diciendo nada que te diferencie, pero si tú, por ejemplo, eres un jefe de planta, entonces ya eso es una posición que te ubica en un mercado laboral. Eso para las personas que tienen experiencia. Para las personas que no tienen experiencia, lo que pueden hacer es una mezcla entre su nombre de formación más la serie de palabras claves. Vamos a investigar cómo podemos hallar las palabras claves. Entonces, si tú eres una persona con experiencia, incluso si has hecho una pasantía, ¿cómo puedes ubicar los nombres de posiciones? Vamos a meterle estrategia. Entonces, antes de mostrarles como resultados, quiero mostrarles cómo hacerlo directamente en LinkedIn. Y entonces lo voy a tratar de mostrárselo, por así decirlo, en vivo. Entonces, esto es lo que a ustedes les sale en el momento en que entran en LinkedIn, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta lupa va a ser nuestra mejor herramienta, nuestro mejor amigo. Entonces, les quiero mostrar por qué los reclutadores no buscan así. Les ponía el ejemplo de ingeniero industrial, ¿verdad? Entonces, o administrador de empresas, por ejemplo, que es un ejemplo perfecto porque yo soy, por ejemplo, administradora de empresas y me dedico a otro tema totalmente distinto que se podía haber dedicado otras personas.
por ejemplo, a toda la parte de riesgos y auditoría. Hay administradores de empresas que son comerciales, hay administradores de empresas que son servicio al cliente, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si yo fuese un reclutador y yo señalo administrador de empresas, ¿qué es lo que me va a salir? Me va a salir X cantidad de personas. Por ejemplo, esta persona que no sé en qué tienes experiencia en el sector retail, pero aquí hay otra persona, por ejemplo, que es especialista en finanzas, y así esta otra persona sale, por ejemplo, para el área de recursos humanos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un reclutador nunca va a buscar por el nombre de mi carrera, ¿ok? O únicamente por el nombre de mi carrera no va a buscar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es identificar, si tengo experiencia, los nombres de posición. Y si no tengo experiencia, las palabras claves. Vamos a ir paso a paso. Entonces, por ejemplo, si tú eres supongamos, una persona que trabaja en ventas, en comercial. Entonces, quiero conseguir un trabajo de Key Account Manager. ¿Por qué tenemos que hacer una búsqueda estratégica de nombres de posiciones? Porque, por ejemplo, con Key Account Manager, ¿cómo lo vamos a hacer? Te vas a ir a la opción de empleos, aquí arriba, te vas a empleos, voy a buscar Key Account Manager y voy a poner Colombia para hacer una búsqueda genérica porque entiendo que hay varias personas de varias ciudades, ¿ok? Entonces, pongo Colombia y voy a poner el mes pasado, ¿ok? Entonces, con ese nombre de posición, con Key Account Manager, a mí me aparecen 32 resultados. Y esto lo ves aquí, ¿sí ves? Lo ves justo abajo del título. Y esto lo vas poniendo en un Word y vas diciendo, ok, para Key Account Manager en el último mes se publicaron 32 ofertas laborales. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué? Porque un Key Account Manager también lo puedo llamar de otra manera. Por ejemplo, CAM. Y con CAM me aparecen 17 resultados, la mitad. ¿Por qué esto es fundamental? Porque hay muchas personas que directamente ponen un nombre de posición tal cual como el que lo tienen en su última experiencia o en su actual experiencia. Y si se llaman CAM, ponen CAM. Pero lo que no sabes es que al usar, por así decirlo, este acrónimo, esto es un ejemplo, pueden pasar con 1000 otros nombres de posiciones más, te estás acortando a la mitad tu posibilidad de visualizarte, ¿ok? Ante las búsquedas. No solamente ante las búsquedas de un reclutador, sino que en el momento en que tú solicites el empleo, uno de los puntos fundamentales que tiene en cuenta el algoritmo es también el nombre de posición, ¿ok? Entonces, también cómo puede ser este momento en el que estamos, tienes que hacer una lluvia de ideas, ¿ok? Entonces, ¿cómo más se le puede llamar a un CAM? Se le puede llamar, por ejemplo, ejecutivo comercial. Vamos a ver cuántas opciones nos da con ejecutivo comercial. Solamente, mira qué bárbaro, o sea, el incremento. El mes pasado salieron 365 resultados para ejecutivo comercial. O sea, si yo no utilizo ejecutivo comercial y yo sé que yo lo puedo utilizar, ¿por qué? Porque son las mismas. Eso es muy importante. No voy a usar un nombre de posición a la loca, solamente porque hay muchas ofertas de empleo como tal. No, lo que voy a usar es homónimos, ¿ok? Yo sé que un ejecutivo comercial tiene las mismas responsabilidades o muy, muy similares, más de un 80% de un CAM. Entonces, yo tengo permiso, por así decirlo, para utilizar esto y estoy abriendo mi perfil a 365 resultados, ¿ok? Entonces, esto es súper estratégico que lo hagas porque entonces el trabajo que vas a hacer, y ahora he vuelto a mi presentación de PowerPoint, lo voy contando por si en algún momento se pierde algo, porque vas a hacer este estudio. Te quiero contar un caso muy especial que nos pasó con un cliente. Había un cliente que durante nuestras asesorías privadas, porque hacemos eso también, además de webinar y cursos, etcétera, damos asesorías privadas a personas para que consigan su objetivo. Entonces, ¿qué hicimos? Esta persona venía del mundo de las startups de domicilios, como domicilios.com, Rappi, Uber Eats, etcétera. Y quería salir de allí, quería trabajar en otras startups, pero quería salir del sector de domicilios. Y su puesto era City Manager, tal cual. Y lo tenía así en su CV y en su hoja de vida y en su LinkedIn. Entonces, tenía un muy buen perfil, o sea, había logrado muchísimas cosas en la empresa donde estaba, etcétera, y no lo llamaban, siempre lo terminaban llamando para ofertas en el sector de domicilios, que era justo el sector donde se quería ir. ¿Por qué pasaba esto?
porque cuando investigamos y empezamos a trabajar juntos, nos dimos cuenta que City Manager era un nombre que utilizaba solamente el sector de startups de domicilios. Entonces, claro, nunca lo iban a ver, nunca iba a ser su perfil visible hacia otras posiciones, ¿ok? O por lo menos iba a ser muy difícil. Tampoco nunca, pero iba a ser muy, muy difícil. Pues inmediatamente cuando cambiamos su nombre, era una especie de key account regional, por así decirlo, esta persona consiguió su objetivo profesional en alrededor de 2 meses, ¿vale? Entonces, para que te des cuenta, considerando todo el proceso de selección, para que te des cuenta lo potente y lo clave que es el nombre de la posición, ¿ok? Y eso, el nombre de la posición es absolutamente clave para titular. Para las personas que no se saben ubicar mucho en LinkedIn, cuando yo hablo de titular, y me parece importante mostrarles eso, es lo siguiente, las 4 secciones de las que les hablé, ¿ok? Las 4 secciones este es el titular de un perfil de LinkedIn, es decir, es justo lo que está debajo de tu nombre. La segunda sección clave es el acerca de. Este pequeño, bueno, puede ser muy larga como lo tengo en mi caso, pero si estás buscando empleo o si si eres un profesional que te vas a emplear, con un acerca de máximo 3 párrafos es suficiente. Yo porque estoy contando, por así decirlo, la historia de cómo nació mi empresa, etc. Entonces, la segunda sección es el acerca de. La tercera sección clave es la experiencia, es decir, esto que vienes aquí, ¿vale? Donde vas a ir llenando qué es lo que has hecho hasta ahora. Si no tienes experiencia y solamente tienes, por ejemplo, la pasantía, también puedes utilizarlo, o sea, tienes todo el derecho e incluso va a salir una ley en Colombia donde se te va a computar, por así decirlo. Y la cuarta sección clave es esta, las actitudes y validaciones. Entonces, lo que les decía, cómo llenar el titular, es decir, esta parte que está justo debajo de tu nombre. Si tienes experiencia, vamos a ubicar el nombre de posición que es clave para ti y se lo voy a mostrar con un ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, esta persona es un Project Manager y luego una serie de palabras claves, ¿vale? Palabras claves que son las que vienen en las ofertas y ya les voy a enseñar cómo ubicarlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta persona es un Project Manager y descubrimos que para sus posiciones, para las ofertas hacia donde esta persona se quería dirigir su perfil, estaban pidiendo Scrum, que es un tema muy técnico de las posiciones de Project Manager. Ella tenía experiencia en B2B y así una serie de palabras, por así decirlo. Marketing digital también es una habilidad técnica, una serie de palabras que hace que su búsqueda sea muchísimo, o sea, su posicionamiento, o sea, su titular le ayuda a posicionarse. ¿Por qué lo tienes que hacer en estas barras? Porque de esta manera el algoritmo puede leer que son palabras separadas, ¿ok? Si, por ejemplo, no tuvieras estas barras, lo que vas a lograr es que, confundir al algoritmo. El algoritmo leería todo esto como una sola palabra, ¿ok? Entonces, titular, check. Ya más o menos tienen la pauta y sobre todo la estrategia de cómo descubrir los nombres de posiciones claves. Ahora vamos a ir a la siguiente sección que es absolutamente clave y es el acerca de. ¿Por qué es tan importante el acerca de? Porque con un alto porcentaje de seguridad, lo que tú pongas ahí es lo que va a decidir si la persona sigue leyendo tu perfil o no, ¿ok? Es como ese pequeño resumen y esa sección similar en nuestro CV, que puedes llamar, por ejemplo, perfil profesional, donde hablamos de nosotros de manera poderosa. Puedes utilizar tu CV como base. Entonces, siempre quiero que te quedes con esta idea y es que lo que importa debe ir de primero. ¿Por qué lo digo? Porque he tenido clientes que hasta el final de su CV es que cuentan, por ejemplo, que ganaron un premio o que tuvieron X reconocimiento o sus principales logros los cuentan muy al final. Primero cuentan la posición, sus responsabilidades y luego cuentan sus logros. No, las empresas quieren saber es qué fue lo que lograste a través de las funciones que cumpliste. Por eso si, por ejemplo, incluso en tu CV o en tu perfil de LinkedIn, tú tienes descripciones que son básicamente una oferta laboral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo fui, imagínate, analista de logística, entonces gestión de despachos, control de facturas,
Esos son descripciones funcionales. No estás hablando de ti, estás hablando de la posición, ¿ok? Entonces, lo importante es convencerlos e impresionarlos con lo que tú puedes hacer por ellos. Es decir, ¿qué fue lo que lograste a través de las funciones que cumpliste? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir gestión de despachos a logré optimizar el periodo de gestión de despachos de 5 a 2 días por medio de esto, ¿ok? O sea, no es lo mismo, tenemos que hablar de manera muy poderosa. Entonces, esta fórmula te la doy para que la tengas en cuenta en el momento de redactar tu acerca de, y te voy a mostrar ejemplos de acerca de que funcionan muy bien. Primero, las habilidades claves. ¿Cuáles son las habilidades más valoradas en el sector? Entonces, aquí el ejercicio es leer muy bien las ofertas de empleo, te voy a enseñar cómo hacerlo, para descubrir qué es lo que está pidiendo. No cometas el error que la gran mayoría de profesionales hacen, y es decir, ok, voy a buscar empleo, voy a actualizar mi CV, y se sientan a contar qué es lo que han hecho en su última trayectoria profesional o en su trayectoria profesional pasada. No, tengo que escuchar qué es importante para el mercado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me dedico al mundo de ventas, y yo estoy hablando en mi hoja de vida todo el tiempo de prospección de ventas, por ejemplo, prospección de clientes, investigación de mercados, etcétera, y resulta que en las ofertas para las posiciones que a mí me interesan, el mercado todo el tiempo está hablando de cierre, negociación, por ejemplo, no sé, negociación de precios, upsale, estrategias comerciales, etcétera. Entonces, y posiblemente yo tenga esa experiencia, pero al no incluirla en mi CV o en mi perfil de LinkedIn, no lo estoy contando. Entonces, no me estoy vendiendo. Recuerden lo que les comenté al principio, nos estamos vendiendo constantemente. Entonces, tengo que saber qué es importante para el mercado. También mencionar el nombre de la posición, es decir, hacer esa especie de homologación si tu nombre de posición es muy específica, porque de esta manera vas a darle al algoritmo más información clave que te ayuda a, por así decirlo, hacer match, ¿no? Entre la oferta a la que estás aplicando o la búsqueda que está haciendo ese reclutador y tu perfil. Y en tercer lugar, el tercer elemento de esta fórmula, tus logros, porque esos son, o sea, tú decir, y eso lo veo muchísimo en muchísimos perfiles, por ejemplo, orientación al logro, muy comprometido con los resultados. Mejor habla de los resultados, habla directamente, conseguí esto para la compañía o por medio de mi gestión o durante mi gestión se logró esto. Y todos tenemos logros, no importa qué tan, por así decirlo, de primer nivel haya sido tu perfil, tu posición o tu experiencia, o si incluso fuiste un pasante, no importa, siempre hay cosas pequeñas que contar o cosas grandes, ¿vale? ¿Cómo las vamos a contar? Esto es lo que me gusta llamarlo como anatomía de un perfil impactante, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Y hago estas combinaciones de colores para que se den cuenta cómo en solamente 2 párrafos estoy hablando de absolutamente todo. Por ejemplo, en este caso, estoy hablando de el grado que tiene una persona, estoy hablando, esto es para un perfil con experiencia, es decir, ya tiene más de 10 años de experiencia, entonces estoy hablando en dónde esa persona es experto, por ejemplo, finanzas corporativas, y así estoy haciendo match con habilidades claves. Estoy hablando también de habilidades técnicas que las resalto en morado, como rentabilidad, crecimiento, eficiencia financiera. Todos estos son, por ejemplo, era un perfil muy, muy financiero. Y aquí ya empezamos a hablar de cosas interesantes, logros. ¿Dónde consiguió hitos? No les voy a leer todo este perfil porque creo que tienen la oportunidad ustedes de leerla y no me gusta como leer el contenido de las presentaciones. Pero si lo leen, ven cómo en solamente 4 líneas esta persona está comunicando que es un MBA, que es experto en finanzas corporativas, con trayectoria de más de 10 años, liderando estrategias dirigidas a esto, esto y esto, y que consiguió hitos como la reestructuración societaria para más de 120 filiales. Es decir, si esta persona no lo hubiera dicho, por ejemplo, consiguiendo hitos como la reestructuración societaria, no es lo mismo hacer ese trabajo para 2 empresas que para 120 empresas. Entonces, yo siempre tengo que pensar estratégicamente si lo que yo he hecho tiene mayor alcance. Les voy a poner una anécdota que me pasó con un cliente ayer. Un cliente que es ingeniero mecánico y solamente en su CV decía como gestión de proyectos mecánicos y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado. Ok, perfecto. Cuando empezamos a trabajar me empezó a contar, sí, Mónica, yo he hecho eso para clientes en España, en Perú, en México, en Colombia, y yo
solamente le decía, pero ¿cómo no cuentas eso? Vamos a decir gestión de proyectos de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en México, en Perú, para clientes como había hecho cosas para grandes aeropuertos, para hospitales. Tienes que contar, porque si tú no lo cuentas, lo que tú no vendes, lo que tú no cuentas, muere en ti. Nadie te va a ir a preguntar, pero cuéntame más. No, eso va a llegar en la entrevista y la idea es que tú, con tu perfil de LinkedIn o tu perfil en otras redes de empleo, porque esta información también te sirve para otras redes de empleo, destaques y te llamen a la entrevista. Lo más difícil es superar el primer filtro, porque es cuando estás peleando, por así decirlo, tu perfil con muchos otros candidatos más. Entonces, cuéntalo de una forma poderosa. Esta persona aquí cuenta, le ayudamos a contar cuál era el incremento que había tenido, cuáles eran las desviaciones que había logrado ubicar. Esto es algo que muchísima gente hace y es omitir si han liderado equipos. El liderazgo de equipos es de las cosas más difíciles y que más se reconocen en una empresa. Cuéntalo. Cuenta si has liderado equipos, de cuántas personas, si son personas. Ahora mismo, por ejemplo, se valora mucho si has liderado equipos en remoto. Eso no es nada fácil, que tu equipo te funcione sin tú estar ahí encima. Entonces, liderando equipos hasta, por ejemplo, diría aquí, de hasta 8 personas en remoto y on-site, o sea, o en presencial, y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es otro ejemplo de perfil con experiencia donde eliminamos, por ejemplo, los años y el nivel de reporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para este caso en específico, era una persona que quería dar el salto, tenía toda la experiencia y todo el conocimiento y por eso le dimos muchísimo más. Si lo ves muchas cosas en morado porque le dimos más fuerza a las habilidades técnicas, pero no, se quedaba por 1 año de experiencia, es decir, generalmente en la mayoría de ofertas le pedían 5 años de experiencia y ella tenía 4. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, vamos a contar que sea tu mensaje totalmente contundente de lo que has logrado hacer, lo que conseguiste para esa empresa y que se olviden, por así decirlo, por un momento de que te falta 1 año de experiencia. Y créanme que hay empresas que, y cada vez son más, que buscan ese tipo de perfil porque cada vez se valoran más las competencias, ¿ok? Cada vez se valora más qué es lo que tú puedes hacer por mí, independiente de si tienes una especialización, si tienes un MBA, si tienes 5 años, si tienes 4 años, etc. No estoy diciendo que no haya empresas que descarten por eso no es así, sé que las hay, pero hay una, por así decirlo, cada vez hay una progresión, ¿ok? Y este es un ejemplo de un perfil sin experiencia, donde directamente hablamos del grado de esta persona. No hablamos de los años y sector porque no tiene experiencia, pero hablamos, recuerdo que fue un caso muy bonito de una persona que había, durante su carrera, había trabajado como community manager, por así decirlo, pero de las cuentas de su familia, o sea, de emprendimientos familiares, etcétera, y habían conseguido ciertas ventas, etcétera. Cuando ella nos contó eso, le decimos, no, o sea, menciónalo, porque a pesar, y eso es una tendencia que tendemos como a minimizar lo que hemos logrado como profesionales. Y no, esta persona había llevado estrategias de posicionamiento de marca, marketing, había conseguido aumentar las ventas, hombre, no eran ventas tan grandes, pero había conseguido aumentarlas para un emprendimiento que tenía su familia, una familia en España y una familia en Colombia, lo había conseguido hacer. También, por medio de un proyecto que presentó en la universidad, había conseguido estar, si lo ves aquí, líder del proyecto, pues era una especie de aplicación móvil que hizo y se ganó ese premio entre más de 50 postulantes. Esto es un logro. Hay que celebrar nuestras, por así decirlo, pequeñas victorias, que para una persona que se acaba de graduar, esto es una gran victoria. Y así, esta persona también había destacado en su carrera con matrícula de honor, había hecho voluntariado, es decir, durante sus vacaciones, había hecho como una especie de voluntariado para niños de bajos recursos, enseñándole idiomas, etcétera. Todo eso es positivo, todo eso habla de ti, ¿ok? Y muy importante, esto me gusta compartirlo porque muchas personas dicen, no sé cómo llegar a mis logros o contar mis logros. Entonces, esta fórmula te va a ayudar también para resaltar en tu perfil de LinkedIn, ¿ok? Entonces, es una fórmula que en inglés le llaman CAR. ¿Qué quiere decir CAR? Primero, yo cuento el challenge, es decir, la tarea, o sea, lo que es cuál era el reto, ¿ok? La acción y luego el resultado. Si a ti te falta alguno de estos elementos, no estás contando bien tu historia, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo,
reduje el tiempo de operaciones de inventario en un 20%, pero no estoy contando qué fue lo que hice. Entonces, como que enseguida la pregunta es, ¿y cómo lo hizo? O yo puedo decir, reduje el tiempo de operaciones de inventario mediante la reorganización del almacenamiento físico de los productos, pero no estoy contando el resultado. Entonces, pierde fuerza. Con los números es lo que da fuerza a nuestro mensaje. Entonces, una opción, porque muchas personas me dicen, no, yo no tengo o es muy difícil valorar lo que yo hice. Ok, entonces lo que tú puedes hacer es trabajar sobre el alcance. Ahora te voy a dar un ejemplo de alcance. Entonces, esto es para que veas cómo en una frase de máximo, aquí se nos va a 3 líneas, podría estar en 2, puedo hablar de una manera fuerte de lo que yo hice. Por ejemplo, reduje el tiempo de operaciones de inventarios en un 20% mediante la organización del almacenamiento físico de los productos. Y punto, ¿vale? Otro ejemplo es del alcance. Es decir, esto no es un logro, esto habla del alcance. Gestión de más de 70 sesiones de coaching semanales para clientes. Punto. No estoy diciendo qué fue lo que lograron esos clientes, etcétera, ¿vale? Las medidas que tú puedes tomar es, por ejemplo, para ese resultado, es básicamente estas. Siempre nos tendemos a los logros a hablar en porcentaje. No es tan así. Hay otros elementos que hablan de manera también muy fuerte. Por ejemplo, tu tiempo. O sea, el tiempo es dinero para las organizaciones. Entonces, por ejemplo, si tú conseguiste, por ejemplo, una optimización que redujo los tiempos de tantos días a tantos días, dilo. O también, obviamente, el dinero. Las empresas es como música para sus oídos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que conseguiste para que la empresa ganara más dinero o ahorrara? También, por ejemplo, números absolutos. Por ejemplo, conseguí pasar de una cartera de clientes de 5 a 8 clientes. Esos son números absolutos. Eso también comunica muy bien, ¿ok? Y como decía, no abusemos de los porcentajes. ¿Por qué? Porque los porcentajes son, o sea, no son tan objetivos. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo el 20% de 1 millón al 20% de 1000, ¿verdad? Entonces, como que no se termina de medir el impacto en el momento en que solamente hablamos de lo que son porcentajes, ¿ok? Entonces, ya hablamos del titular, ya hablamos del acerca de, ya hablamos de lo que son la experiencia, es decir, cómo vamos a comunicar nuestros logros en esa descripción de esa experiencia, y ahora vamos a hablar cómo vamos a llegar a las aptitudes, es decir, a las aptitudes y validaciones. Y esto es algo que la mayoría de personas pasa desapercibido y es una información que te la da el mismo LinkedIn. Es decir, cuando tú leas una oferta laboral, no solamente mira la descripción, sino que cada vez más hay anunciantes de empleo que llenan esta función. Y es básicamente que te dice qué requisitos cumples o no para tu perfil en esta oferta, ¿vale? Y para esto no necesitas LinkedIn Premium, no necesitas pagar nada, solamente necesitas estar muy atento a las ofertas. Entonces, generalmente lo vas a encontrar al final de la oferta laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas aptitudes y validaciones son las que están, me voy a devolver a LinkedIn, son las que están en esta sección, ¿vale? En la última parte de mi perfil. Voy a ir abajo, 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 en esta sección. Esto es fundamental y la mayoría de personas lo llenan un poco a la loca, como digo yo, ¿ok? Si yo quiero que la información que viaja sobre mi perfil es potente, no vale solamente con tener un buen titular o una buena experiencia. Esta sección es absolutamente clave y la tienes que llenar orientada hacia las habilidades que está buscando la empresa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque en el momento en que, y es lo que les quiero mostrar acá, en el momento en que yo, por ejemplo, hubiera querido aplicar a esta oferta, mis posibilidades iban a ser muy bajas. ¿Por qué? Porque de todas las aptitudes, yo básicamente estoy más o menos como en menos de la mitad. Lo ven por cuáles son las que se marcan en azul y las que están en blanco es que básicamente no las tengo en mi perfil. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te está pasando esto, pero resulta que, oye, yo sí tengo experiencia o conocimiento en venta directa, también lo tengo en CRM, también lo tengo venta por catálogo, ojo, tienes que volver a tu perfil e incluirlas, porque en ese momento, si no las tienes y aplicas, no vas a conseguir superar ese primer filtro, no vas a conseguir visibilidad. También estás perdiendo visibilidad en el momento en que te están buscando. ¿Por qué? Porque los reclutadores también buscan con una mezcla de nombre de posición o
nombre de formación, es decir, el título profesional y las aptitudes, ¿ok? Entonces, esta sección es absolutamente clave, ¿ok? Entonces, ya que tenemos por así decirlo, nuestro perfil optimizado, ¿cómo vamos a encontrar ofertas más allá de las plataformas de empleo tradicionales? Para que se hagan una idea, 1 de cada 5 ofertas de empleo en Latinoamérica en general se publica. Entonces, estamos hablando que hay un gran porcentaje que no sale. Entonces, la idea es, todo lo que les acabo de contar es como, por así decirlo, cubrir esa parte de salir en las búsquedas que haga un reclutador. Ahora vamos a ver dónde, más allá de las plataformas tradicionales, puedo encontrar empleo. Y por eso les decía que la mayoría de nosotros nos quedamos en la cabeza con algunas plataformas las más conocidas, ¿no? Como puede ser El Empleo, CompuTrabajo, etcétera. Pero hay unas que funcionan muy bien porque manejan nichos. Entonces, voy a pasar de lo obvio a lo estratégico. Entonces, por ejemplo, primero LinkedIn, obviamente porque es una red global. Google Jobs, que también funciona excelente y es una herramienta totalmente gratuita. Torre para trabajo en remoto, Indeed, Glassdoor. Antes de ayer tuve un caso de una persona que me decía que había conseguido su primer empleo, que no le tenía fe a Glassdoor y había conseguido su primer empleo a través de Glassdoor. Entonces, para que tengan una idea de que a veces discriminamos, por así decirlo, de entrada, portales. Magneto también funciona muy bien en Colombia. Y luego, si yo voy pasando a, por ejemplo, portales mucho más específicos. Entonces, por ejemplo, trabajoci.la funciona muy bien para todo lo que es publicidad e industrias creativas, como diseño, marketing, etc. Si tú quieres trabajar en organizaciones internacionales, te recomiendo Impact Pool, funciona muy bien. ¿Y por qué eso es importante tener en cuenta estos portales específicos? Materia también para todo lo que es tercer sector, DevEx para desarrollo, abogados que no suelen, por ejemplo, si tú vas a LinkedIn, el número de ofertas que se publican de abogados es muy inferior a las que se publican, por ejemplo, en Boohoo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solamente estoy concentrando mi energía y, por así decirlo, mi estrategia en LinkedIn y en elempleo.com, estoy cubriendo esto, ¿no? Cuando yo ya voy a un perfil mucho más especializado, a una plataforma mucho más especializada como puede ser Boohoo, me estoy abriendo mi perfil a, primero, una plataforma que no utilizan muchas personas, con lo cual mi perfil va a resaltar más, y segundo, voy a abrir los ojos ante, por así decirlo, ofertas de empleo que no están publicadas en medios tradicionales. Funciona muy bien lo que, por ejemplo, RedSur y sus oficinas de egresados y todo lo que son agremiaciones profesionales, como plataformas de carrera. Suscribirse a los boletines es súper importante, sobre todo para las empresas en las que estamos interesados en trabajar. Todos los que son eventos de networking. Les invito a participar en webinars, no solo webinars de buscar empleo como estos, sino webinars de su sector. Por ejemplo, ayer justamente vi una página que se llama, una empresa que se llama Invest in Bogotá, que básicamente es Invierte en Bogotá, donde va a ser un webinar, o sea, va a ser un evento virtual con más de, creo que eran alrededor de 15 empresas tecnológicas que tienen más de 1000, era algo así, una cifra increíble de posiciones abiertas. Y entonces van a ir allí a ese evento a decirle a la gente, estamos buscando estos perfiles, está ahí Amazon, Torre, está Teleperformance, bueno, hay un montón de empresas, para que la gente se apunte y van a contar cómo son sus procesos de selección. Si tú estás atento a eso y como la manera de estar atento, una red como LinkedIn se mueve muy bien en esos eventos de networking, vas a tener más posibilidades de enterarte de ofertas y de, sobre todo, procesos de selección mucho más allá de la manera tradicional. Redes de alumnos egresados, el Portal Nacional de Empleo para determinados puestos, como pueden ser, por ejemplo, el Oil and Gas, etcétera. Las cajas de compensación también manejan ciertas posiciones, por así decirlo, ubicadas en determinada región, ¿vale? Las redes sociales, Facebook, hay grupos especializados, y lo puedes, o sea, generalmente utiliza una mezcla entre red de ingenieros o red de comunicadores. Esas mismas redes, entre ellos, publican y comparten sus ofertas. En Twitter hay muchísimas personas que le disfrutan y lo hacen gratis,
y no son estafas, porque muchas personas publican cosas que son estafas, siempre que les pidan dinero, a menos de que sea para una posición del sector público, que a veces sí que piden que tú presentes los exámenes médicos, de resto son estafas, ¿ok? Entonces, pero hay personas como, hay una persona que se llama @mengana, que publica muchísimas ofertas y lleva años publicando ofertas y es gente que disfruta ayudar a otros. Entonces, utiliza una estrategia de hashtags. Ahora te lo voy a mostrar cómo lo puedes hacer en LinkedIn. Si utilizas esa estrategia de hashtag, como seguir, trabajo si hay, empleo Bogotá, empleo el nombre de la ciudad, empiezas a ver información de determinadas ofertas. En Instagram te recomiendo mucho esta cuenta porque personalmente conozco a la persona que lo maneja y sé que es una persona supremamente honesta que al inicio de la pandemia se dio cuenta de la cantidad de personas que estaban quedando sin empleo y utilizó su conocimiento para publicar ofertas gratuitas. Entonces, es una página que se llama Job Tips, una cuenta que se llama Job Tips, donde directamente comparten ofertas de empleo. En Telegram también funciona excelente un grupo que se llama Job City y básicamente tú entras y en ese momento empiezas a seleccionar la ciudad que quieres seguir y directamente te empiezan a llegar ofertas. Es un grupo bastante activo de ofertas de empleo en esa ciudad, ¿ok? Las páginas de las empresas. Estas secciones creemos que no funcionan, pero funcionan más de lo que pensamos. Todas las empresas de las páginas de carreras, trabaja con nosotros, vacantes, careers, que funcionan muy bien para multinacionales, también suelen, ellos, para las posiciones que no han publicado, generalmente hacen primero una búsqueda en su base de datos y luego, si deciden, publicar la oferta, o a veces hacen las dos cosas en simultáneo. Pero si tú estás dado de alta, va a ser un paso adelante. Sé que no siempre, o sea, sé que hay páginas de careers o de trabaja con nosotros que no son muy amigables, pero vale la pena hacer ese esfuerzo. Les recomiendo también inscribirse a los boletines si te interesa una organización en particular, porque de esa manera vas a acceder a esa información. Y las noticias de las empresas son más estratégicas de lo que pensamos. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer o incluso hoy salió una noticia que decía que un gran banco a nivel internacional, como es JP Morgan, iba a llegar a Colombia y iba, por así decirlo, a hacer una disrupción en el sector. Esas noticias te sirven para estratégicamente dar un paso adelante, ir haciendo networking, quiénes son las personas, por ejemplo, de JP Morgan en Latinoamérica y ir, por así decirlo, un paso adelante de felicitaciones por esta noticia de expansión. Seguramente van a aumentar el equipo, con lo cual pongo a disposición mi perfil, que me destaco en esto o he conseguido en esto. Y estás haciendo algo que muy pocas personas hacen, ¿ok? Los headhunters es muy importante ubicarlos por nuestro tipo de perfil y nuestro tipo de industria y también explorar lo que son e-hunters, que son las personas que les comentaba antes, que básicamente están creciendo muchísimo, que directamente hacen, por así decirlo, esa captación de los candidatos en redes, ¿ok? En LinkedIn específicamente, la opción de seguir a los reclutadores funciona muy bien, se los voy a mostrar por qué, y la opción de contenido, ¿vale? Entonces, esto básicamente les va a abrir una oportunidad a descubrir vacantes que comparten los reclutadores. Voy a hacer el ejercicio lo más rápido que pueda porque ya sé que estoy pasándome del tiempo, pero bueno, espero que toda esta información les haya servido. Entonces, supongamos que hay una empresa de reclutamiento. Si no sabes cuáles son los headhunters, simplemente buscas headhunters o reclutadores en Colombia, empresas de reclutamiento en Colombia, y te va a salir un listado. Hay uno de los más populares, es Michael Page. Entonces, por ejemplo, te vas, porque esto muchas veces me preguntan, pero ¿cómo sé cuáles son los reclutadores? Bueno, paso número 1, vas a Michael Page, Colombia, importante, Michael Page, Colombia, porque hay en todas partes. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar en marketing, ¿vale? Me voy a la opción de marketing y aquí va a aparecer esta oferta. Entonces, por ejemplo, es perfecta para mí, yo soy de insumos agrícolas, genial. En la oferta, al final de la oferta, suele venir esta información, que es oro, básicamente, y es el nombre de la persona que lleva esta oferta. De nuevo, estamos en modo investigación. Suponte que ya esta vacante está cerrada o lo que sea, no importa.
esto te da la pauta para saber que te vas a LinkedIn y este que es nuestro mejor amigo, que es nuestro buscador, aquí ponemos el nombre de la persona. Aquí me salió directamente porque la tengo, pues ya somos un contacto, ¿ok? Pero suponte que me salió, por ejemplo, vamos con otro, por ejemplo, era esta persona a la que quería contactar. ¿Vale? Tengo que hacerlo con otro ejemplo para que mostrarles todo lo que les quiero mostrar. Entonces, que tengo muchos contactos de headhunters. Entonces, por eso a veces ya no me queda tan fácil. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Luisa Zapata. Vamos a ver si es la misma. Vale, entonces, lo que les quiero mostrar es que los reclutadores, en el momento en que tú le das la opción de seguirlos, y ahora les voy a mostrar cómo se hace, yo accedo a su contenido. El contenido en LinkedIn no tiene barreras, ¿vale? ¿En qué quiere decir? No necesitas ser un contacto para poder acceder al contenido de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que tú vas a la actividad de estas personas, los reclutadores publican ofertas directamente en su perfil, como por ejemplo este. Aquí están diciendo, estamos buscando un account manager para una importante empresa, etcétera, etcétera, y te dicen, si cumples con el perfil, manda tu hoja de vida a esto. Entonces, de esta manera, tú vas a encontrar posibilidades de empleo o ofertas que posiblemente no salgan aquí directamente publicadas porque publicar una oferta de empleo en LinkedIn cuesta dinero. Entonces, de esta manera, cuando tú le das la opción a seguir, y se lo voy a mostrar cómo hacerlo, no lo puedo hacer con ella porque cuando tú ya eres un contacto de primer grado, tú ya automáticamente estás siguiendo. Pero, por ejemplo, supongamos que esta persona no la tengo en mi red de contactos, los reclutadores reciben miles de invitaciones al día, con lo cual es muy difícil que acepten todos. Entonces, si tú te vas al perfil de la persona y le das clic a más y le das, aquí voy a hacer esto para que me salga la opción, le doy clic a más y seguir. Es que aquí ya me salía, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Más y la opción de seguir. ¿Qué quiere decir la opción de seguir? Tú le estás diciendo a LinkedIn, me interesa ver el contenido que publica esta persona, Angélica Hernández. Y como el contenido que publica ese headhunter generalmente son ofertas, ya directamente estás poniendo al algoritmo a trabajar para ti, para ver esas ofertas que a ti te interesan, ¿ok? Y la última herramienta que les quería mostrar el día de hoy, LinkedIn tiene 1000 cosas, pero bueno, tenemos el tiempo limitado, es la de contenido. Para encontrar ofertas de empleo por medio del contenido, utilizas los hashtags. Entonces, por ejemplo, trabajo CI es una que funciona muy bien en Twitter, funciona muy bien también en LinkedIn y haces mezclas. Entonces, por ejemplo, trabajo CI, Bogotá, por ejemplo. Puedes agregar, por ejemplo, el área en el que quieras encontrar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ves aquí, ya me sale que esta persona, que es un gerente de planta, es decir, ni siquiera es reclutador ni nada, ha compartido una oferta de empleo para director de gestión humana, ¿ok? Entonces, es la manera, porque de verdad, hay muchas personas que tienen unas redes muy fuertes, muy grandes en LinkedIn, que directamente dicen, no voy a gastarme el dinero de publicar una oferta de empleo por esta vía, y lo que hago es publicarla en mi feed, por así decirlo, y que ruede directamente solo. Entonces, también es una opción muy interesante para descubrir ofertas de empleo, ¿ok? Entonces, básicamente, como ven, lo que hay estrategias, pero la estrategia más efectiva sobre todo es la de networking. Es decir, no te quedes en aplicar solamente a la oferta. Busca las personas claves de esa compañía. Para que se hagan una idea, una estadística que habíamos sacado con esta cuenta, que es la cuenta que les recomiendo en Instagram, que se llama Job Tips, en las últimas semanas se habían aumentado las ofertas de empleo en un 37%, con lo cual sí que hay oportunidades. Lo que pasa es que todo es posible y es una frase que siempre tengo como motivación, con constancia, con ejecución y estrategia. Si te falta alguna de estas tres, si por ejemplo tú eres constante y todos los días ejecutas y mandas 10, 20 CVs,
pero no lo estás haciendo de manera estratégica y no estás consiguiendo resultados, no te preguntas en ningún momento por qué no estoy consiguiendo resultados, de pronto no estoy utilizando las palabras claves, las habilidades, los nombres de posición, entonces es un trabajo muy frustrante. Y sí se puede, muchas personas seguramente dirán, estamos en pandemia, es imposible, hay una crisis, no es así. Yo te quiero compartir testimonios de personas que estas semanas, y lo puedes, si lees todo el testimonio, te das cuenta que son de personas que han conseguido trabajo en pandemia. Recuerdo a esta persona, por ejemplo, Claudia, que me decía que llevaba buscando empleo más de un año, estaba trabajando en un sector muy complejo, que es el sector de entretenimiento, salas de cine, etcétera, y hizo un trabajo a conciencia en su perfil a partir de unas pautas que compartimos. En este caso, esa persona tomó un curso, pero también hubo este caso que a mí me encanta, de Miguel, recuerdo, es una persona de Cali, que seguramente pues les sonará más similar, más familiar este caso, porque es una persona que nos escribió desde Cali diciendo que se había quedado sin empleo, como muchos, durante la pandemia, que tenía 58 años, entonces, claro, tenía no solamente el tema de conseguir un nuevo empleo, sino esa percepción de ya con 58 años es muy difícil. Pues esa persona se puso la camiseta y dijo, no, voy a aprender de LinkedIn, asistió a webinars gratuitos, esta persona sí que no tomó ningún curso con nosotros, y se puso las pilas, básicamente, ejecutó todo lo que les compartimos hoy, incluso mucho menos, porque lo que compartimos hoy es bastante más avanzado de lo que hacemos en otros entrenamientos. Y él consiguió su trabajo, y no solamente consiguió cualquier trabajo, sino que mantuvo su posición directiva como director de logística y transporte en equipo pesado en una empresa del norte del valle, es lo que nos comentaba. Entonces, sí es posible, y me encanta esta frase que él dice que después de toda esta historia, considero que el primer obstáculo para salir adelante está en nosotros mismos. Cuando saltemos esa tabla, ningún objetivo será grande, y lo comparto totalmente. Todos estos testimonios los pueden ver en mi LinkedIn y ahora les digo cómo vamos a conectar. Y esta persona, Andrés, recuerdo que estaba en Bogotá y decía, nos contaba muy emocionado, consiguió trabajo en una muy buena empresa de alimentos colombiana, y fue un proceso donde estuvo compitiendo con más de 450, exactamente 467 candidatos, y consiguió ser el elegido. Entonces también me gusta traer este caso, y fue un caso de hace menos de un mes, porque te demuestra que muchas veces vemos una oferta, y me ha pasado con clientes que dicen, no, Mónica, eran más de 300 inscritos. ¿Y qué pasa? Da la pelea, apúntate, tú tienes el perfil, tienes que ver la manera en cómo resaltas, porque es posible. Por eso los invito a creer en ustedes, en su valor como profesional, porque eso se percibe en absolutamente todo el proceso, en cómo armas tu CV, en cómo cuidas tu LinkedIn, en si entras en tu LinkedIn e interactúas, y así sucesivamente. Por eso los quiero invitar a que tengo X edad, tengo mucha experiencia o tengo poca experiencia. No. Ahora mismo no tengo trabajo, no. Que ni su pasado ni su presente les comprometan sus sueños. No es momento de decir, ok, voy a esperar a que pase esta crisis. No. Los que están ahí dando la pelea, por así decirlo, los que están poniendo todo de sí de manera estratégica y están tomando acción, son los que realmente están consiguiendo resultados. Con lo cual, cierro todo esto. Hay muchas cosas más que les quiero contar, pero creo que con esto pueden ya hacer, y estoy segura, bastantes acciones en una red como LinkedIn o en otras redes. Y los quiero hacer una última invitación. Lo estábamos comentando antes de conectarnos, que era una invitación que les hacíamos junto a la Red Sur de hacer un post en LinkedIn. O pueden, por ejemplo, también hacerlo en stories de Instagram. Importante que nos tagueen, que me tagueen a mí. Yo directamente me pueden encontrar como Mónica Lastra Sierra en LinkedIn. Y en el momento en que se animen a postear, utilicen el hashtag de Transforma tu Carrera, y utilicen también la Red 6, la Red Sur, perdón, no tiene cuenta en Instagram, pero pueden hacer el hashtag diciendo, pues gracias a esta invitación, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que más se llevaron, si se llevaron algo positivo, y sobre todo animar a las personas a que se pueden hacer cosas distintas. Así que bueno, los invito a postear, los invito a que conectemos directamente por LinkedIn, porque me encanta conocer los perfiles, las historias de ustedes.
y poder ayudarlos en todo lo que necesiten. Así que esto era lo que les quería traer hoy. Ahora, si quieren, pues pasamos a las preguntas, etcétera. Voy a detener la presentación. Les dejo aquí solamente mis datos de Mónica Lastra Sierra. Así me pueden encontrar en LinkedIn y en Instagram como Transforma tu Carrera. ¿Ok? Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante para todos. Empezamos con las preguntas, Mónica, ¿te parece? Sí, claro. Gracias. ¿Cuál es el tiempo prudente para optar por un cambio si te encuentras trabajando? Ok, esa no es una respuesta total. ¿En qué sentido? Tú puedes en 6 meses conseguir lo que una persona consiguió en un año o en 2 años, ¿vale? Entonces, sobre todo, enfócate en tus logros. Obviamente, como recomendación, te digo como mínimo 6 meses. ¿En qué sentido? Si duras menos, puede percibirse como que no superaste el periodo de prueba o que hubo algún problema durante el periodo de prueba, ¿ok? Pero más allá del tiempo, sobre todo enfócate en lograr resultados que pongan en valor tu perfil para ese cambio que quieres dar. Perfecto, gracias. Para aquellos que no tenemos experiencia laboral, ¿las habilidades técnicas a qué se refieren? Vale, por ejemplo, si yo soy una persona que estudié administración de empresas, pero hice mi énfasis, por ejemplo, en marketing, en estrategia comercial, todo lo que fue mi pasantía, por ejemplo, la enfoqué en esa área. Esas son, o sea, las habilidades técnicas son todo lo que viene, por así decirlo, externo. Son los idiomas que sé, los sistemas que sé, manejar Excel es una habilidad técnica. Todo lo que me viene de fuera. Todo lo que son habilidades blandas es eso que es más, por así decirlo, relacionado con la personalidad. Gracias, Mónica. ¿Qué tan bueno es pagar por una cuenta premium? Vale, yo eso siempre los invito a pensar. Ustedes piensen que esas plataformas, como puede ser LinkedIn, como puede ser el empleo, etcétera, no trabajan para el candidato, trabajan para las personas que, o sea, sus principales clientes son empresas. ¿Qué quiere decir? Que si tú solamente por tener, porque tenemos la errónea concepción de que por tener premium voy a tener más opciones de empleo. Imagínate que eso fuese así. Entonces a la empresa le van a llegar 20 candidatos premium, pero cuando le llegan los 20 candidatos premium son candidatos que no tienen la experiencia o no tienen el perfil o no tienen las habilidades que está pidiendo la oferta. Entonces la empresa va a decir, esta plataforma no sirve para nada y deja de trabajar con ella. Entonces no es así. Con la opción premium, por ejemplo, te puedo decir de LinkedIn, es una opción muy valiosa para cursos que, por ejemplo, ahora mismo están gratuitos en LinkedIn. Si quieres saber cuáles son los cursos, en nuestro Instagram los tenemos ahí fijos. Antes eran solo pago, pero ahora con este tema de la pandemia lo abrieron gratis. Tienes la opción, te facilita el networking porque tienes un número de mensajes al mes, pero no te va a dar más opciones de empleo. Eso no es así. Entonces, para responderte muy directamente, con una opción premium, ¿voy a conseguir empleo más rápido? No. Todo lo hace lo que vimos hoy, el contenido que tú tengas en tu perfil y cómo lo muevas. ¿Cómo me puedo diferenciar como arquitecta de diseño, construcción, respecto a arquitecto de diseño de software? Sí, eso es un dilema tremendo. Lo que puedes hacer es utilizar una combinación de palabras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, arquitecto, obra civil. Arquitecto, una palabra clave, creo que hay un sistema que ustedes utilizan como Dreamweaver o algo así por el estilo. Entonces, haz esa combinación que te va, por así decirlo, a sacar un poco, y digo un poco porque tengo clientes de arquitectos y igual siguen saliendo, ¿vale? Porque los algoritmos no son perfectos. Pero cuando utilizas esas palabras, o sea, combinados, va a ser mucho mejor. Ok. ¿Es buena opción vincularme a LinkedIn cuando aún no he terminado la universidad? No es que sea buena opción, es lo mejor que puedes hacer por tu carrera, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes ir viendo qué es lo que, y me encantaría hacer algo solamente para personas que estén a punto de graduarse, porque si se preparan bien y cambian la estrategia,
no te va a pasar lo que pasa a la mayoría de, uy, me gradué y ahora qué hago, ¿vale? Entonces, es lo mejor que puedes hacer porque primero, número uno, empiezas a investigar ofertas, empiezas a ver qué es lo que está pidiendo el mercado. Número dos, empiezas a crear una red. No vas a comenzar desde cero en el momento en que te gradúas, sino que ya vas creando y vas, por así decirlo, optimizando tu perfil para que tenga visibilidad ante otras personas. Y número tres, todos hemos comenzado alguna vez y no te imaginas la cantidad, porque nos ha pasado con clientes, de personas que son muy receptivas con las personas que se van a graduar. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú puedes mandar mensajes de networking estilo, pues, hola, soy Mónica, soy estudiante de último año de ingeniería industrial, he visto que te dedicas o que estás trabajando, pues imagínate, en DuPont. Yo sueño trabajar en esa compañía y sueño algún día llegar a tu posición. Me encantaría saber si tienes 5 minutos para que me des algún consejo sobre qué puedo hacer por mi carrera para conseguir empleo una vez me gradúe. Esos mensajes no sabes lo que funcionan, porque las personas tienen mucha apertura. Uno, no eres una amenaza, te vas apenas a graduar. Número dos, todos hemos iniciado una vez, y lo decía porque nos sentimos identificados, las personas conectan, las personas responden los mensajes cuando conectamos con ellas. Por eso nunca me envíes mensajes genéricos donde ni siquiera dices el nombre de la persona ni nada. Entonces, sí, a la pregunta, hazlo porque es lo mejor que puedes hacer. Gracias. ¿Las críticas institucionales o personales que se hacen en redes sociales pueden afectar las opciones laborales? Sí. No hagas en redes lo que no harías en una oficina. Es así de simple. ¿La indicación salarial podría dejarlo por fuera de una opción laboral? Sí. Por eso tienes que tener muy claro, las personas generalmente cometen el error de decir, yo quiero este salario en función de nuestras necesidades. Y es válido porque pues todos tenemos compromisos. Pero si no escuchas al mercado, y por eso les recomiendo mucho las guías salariales, te da la opción, o sea, te da, por así decirlo, el golpe de realidad, de, ok, entonces lo que yo quiero sí está más o menos en el mercado, o incluso te puede llevar una sorpresa de decir, yo pensaba que eran 4 y en realidad son 6. Entonces te da más margen de maniobra. Sí, pero puedes quedarte fuera. Ahí les dejo un tip, y es que, por ejemplo, cuando busquen empleo, ofertas de empleo, por ejemplo, en el empleo.com, no filtren solamente por o sea, tú dices, ok, ofertas de empleo, y luego tienes la opción salarial de decir, ok, ofertas de empleo entre 8 y 10 millones, imagínate. No busques solamente así, busca también las que dicen o sea, no sin salario, sino como sin revelar ese dato. Es que ahora mismo no me acuerdo exactamente la palabra, pero confidencial es la palabra. Entonces, cuando dice confidencial, te abre un montón de opciones porque no todas las empresas publican el salario como tal. Es más, la mayoría no publica el salario. ¿Qué tan recomendable es contactar al headhunter posterior al envío de la hoja de vida para conocer el estado del proceso de selección? ¿Y qué tiempo se recomienda esperar para hacerlo después del envío? O sea, ¿qué tiempo después de enviarlo? Ajá, la hoja de vida para conocer el estado del proceso. ¿Y qué tiempo se recomienda esperar para hacerlo después del envío? Vale, creo que está como un poco más formulada la pregunta en el sentido en que, a ver, si tú aplicaste una oferta y quieres directamente contactar al headhunter, hazlo de inmediato. Es decir, aplicaste e inmediatamente dices, te quiero presentar mi perfil. Importante que digas, ya apliqué por el medio tradicional, o sea, o ya apliqué por medio de de la indicación, pero quisiera manifestarte mi interés, etcétera. ¿Por qué? Porque así evitas que te respondan diciendo, sí, estás interesado, entonces aplica acá. Cuando tú dices, no, ya apliqué, pues ya como que hiciste la tarea y estás tomando ese paso adicional. Si lo que me estás diciendo es, creo que era la segunda pregunta, como, ¿qué tan bueno o cuántos días después de, por ejemplo, ser llamado a un proceso, siempre espera, por ejemplo, un día más del límite que te dijeron? Por ejemplo, te dijeron, ok, si sigues en el proceso, te vamos a contactar el lunes, llega el lunes y no, pues puedes mandar ese mensaje de seguimiento martes o miércoles, ¿vale? Listo, Mónica. Ya para ir cerrando, te voy a hacer 2 preguntas.
¿Qué opinas de la opción de numeral Open to Work y de la publicación a toda la red de estoy buscando trabajo en y decir en qué roles? Vale, lo del Open to Work fue algo nuevo que sacó LinkedIn, es el marco verde, entiendo que es por lo que me estás preguntando. En realidad eso es muy americano, ¿vale? Es como muy, en Estados Unidos el mercado laboral se mueve de manera distinta. Aquí lastimosamente, y digo lastimosamente porque no estoy nada de acuerdo con ellos, no estoy nada de acuerdo con eso, parece que las personas que dicen que están abiertamente buscando trabajo se percibe negativo. Entonces, a lo que voy es, no hay datos definitivos si eso te ayuda a encontrar trabajo o no. Hay la connotación, he visto varias encuestas que se han publicado, incluso en Estados Unidos, diciendo qué tan útil les parece, y la percepción generalmente es negativa. Entonces, yo siempre digo, hay que ser estratégicos, entonces hay que hacer más fuerte en lo que somos fuertes y quitarnos en lo que nos debilita. Entonces, si es así, si la percepción es así, pues no lo utilices. Aunque, de nuevo, repito, yo no le veo absolutamente nada de malo. Al contrario, si yo fuera una reclutadora, yo diría, ok, esta persona se puede incorporar enseguida. Pero bueno, hay personas que no lo ven así. Y luego la segunda pregunta, ¿me la puedes recordar, por favor? Ah, lo de la publicación. Lo de la publicación, ok. Sí. Eso es muy importante hacerlo de manera estratégica, ¿vale? Hay personas que pues con todo respeto, pues dicen, hola, por favor, ayuda, red, estoy buscando trabajo. Y ya, no dicen qué es su perfil, no dicen qué han logrado, no se están vendiendo, ¿vale? Cada post habla de ti, entonces convence, hola, pues soy administrador de empresas, he trabajado para estas empresas o para estas marcas, he conseguido esto, estoy buscando activamente, así que les agradezco de antemano cualquier ayuda. Eso es otro mensaje, es lo mismo, estás haciendo la misma opción, pero de una manera muchísimo más estratégica. ¿Cómo presentar experiencia profesional de una empresa en la que se era accionista, pero ya no existe? Vale, y o sea, lo que tienes eso más allá de que fueses accionista o no, a muchos nos pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una experiencia profesional de una empresa que desapareció. Cuenta lo que hiciste para esa empresa y para que, por así decirlo, no se pierda en el camino, hay una opción muy buena en LinkedIn que la gran mayoría de personas no usa y son las recomendaciones. Tú puedes dejar una recomendación en tu perfil, o sea, una persona puede dejar una recomendación en tu perfil, por ejemplo, de ese momento en el que trabajaron juntos, donde, por así decirlo, da veracidad de que tú trabajaste, de que estuviste ahí, etcétera, pero que actualmente básicamente pues ya no existe esa empresa, pero, o sea, no hay que decirlo abiertamente, ¿vale? Pero de esa manera, pues como que ya queda, por así decirlo, un tercero hablando de esa gestión. Y por eso otro tip muy importante, cada vez que vayan a salir de alguna empresa o si acaban de ser cesados, pues siempre pedir esa carta, ¿no? Esa carta profesional de esta persona laboró aquí de tal época, o sea, de tal año a tal año, de tal periodo a tal periodo, porque de esa manera pues va a quedar, por así decirlo, un documento que es veraz, ¿vale? Que da veracidad hacia esa experiencia. Mónica, muchísimas gracias. Quiero darle paso a nuestra compañera Olga, quien va a despedir ya nuestra actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina y muchas gracias a nuestra ponente del día de hoy, Mónica Lastra. Excelente todos los tips que nos pudiste ofrecer. Sé que todos los que estuvieron conectados y me uno a ellos, nos dimos cuenta de muchas estrategias que podemos implementar. Entonces, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a todos los participantes, a nuestros colegas, a los egresados que le están apostando en esta nueva normalidad. Y yo creo que no solo normalidad, sino que es una manera diferente de darnos a conocer. Entonces, es una buena idea desde ahora ya implementarlo. Gracias a todos por estar aquí y esperamos tenerlos en nuestra próxima sesión.